Bueno, ahora les voy a contar cuál es el funcionamiento y la lógica detrás del uso de capas. Todo lo que dibujemos y todos los grupos o componentes que creemos se van a estar creando en la capa actual. Si miramos acá a la derecha en el menucito capas, la capa actual va a ser siempre el que tenga el lapicito acá a la derecha. Ahora el lapicito lo tiene el layer 0, pero cuando yo cliqueo cualquiera de los casilleritos acá a la derecha, puedo asignarle el lapicito a cualquier capa. Tengan presente que esto puede variar según versión. Así como lo estoy mostrando yo acá, es desde la versión 2019 en adelante de SketchUp. Si tienen alguna versión de 2018 para atrás, la capa actual es la que tenga el circulito negro a la izquierda del nombre, donde en mi caso están los ojitos. Así que guarda que puede variar según versión. ¿Qué pasa? Acá la capa actual es la capa Layer 0 y recomiendo que siempre sea así por lo siguiente. Voy a dibujar acá un costadito, una formita. Vamos a dibujar un rectangulito sin medidas. Vamos a darle altura. Por el color podemos ver cómo está en la capa Layer 0, básicamente porque la capa 0 es la capa actual, la capa Layer 0. Y entonces de esa manera, todo lo que dibujemos se estaría dibujando en la capa Layer 0. Lo voy a agrupar. Le voy a dar triple clic, clic derecho, crear grupo. Si miramos información de la entidad, acá a la derecha arriba podemos ver que este grupo se encuentra en la capa Layer 0, porque es la capa actual a la hora de haber creado el grupo. Bueno, resulta que yo quiero que esta caja esté en otra capa porque quiero que esté en X material, eventualmente. Entonces vengo y le asigno cualquier capa. Vamos a asignarle la capa AutoCAD. Y ahí lo vemos de color amarillo, como la capa AutoCAD. De hecho, al apagar la capa AutoCAD, se apaga ese grupo. Bien, entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo entro al grupo y verifico en qué capa están los elementos que están dentro del grupo? Entro al grupo con un doble clic, selecciono cualquiera de los elementos que se encuentran dentro del grupo y podemos ver que a pesar de verlo como si estuviera en la capa AutoCAD, esa cara que seleccioné está en la capa Layer 0. Porque la regla es esta. Todos los elementos que se encuentren dentro de un grupo o componente, al estar en la capa Layer 0, adoptan la capa del grupo o componente dentro del cual se encuentran. Entonces, ¿qué pasa? Acá esta cara que yo ahora tengo seleccionada está en la capa Layer 0, pero por estar dentro de un grupo que está en la capa AutoCAD, es como si estuviera en la capa AutoCAD. Y es por eso que lo que recomiendo es, para una cuestión de llevar cierto orden, para simplificar el trabajo, que todo lo que ustedes dibujen, lo dibujen en la capa Layer 0, o sea, la capa Layer 0 que nunca deje de ser la capa actual. Todo lo que dibujen, que esté siempre en la capa Layer 0, todos los grupos que créenlos en la capa Layer 0 y asígnenle la capa deseada una vez agrupado, que sean los grupos a los que le asignan la capa deseada, porque de esa forma es como si automáticamente le asignaran esa capa a todo lo que se encuentra dentro del grupo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes quieren que algo dentro de un grupo que está en una capa, quieren que esté en otra, ya sea porque, por ejemplo, quieren que la cara interior de alguno de los muros tenga un material distinto que el resto de los muros y que sin embargo forma todo parte del mismo grupo y el grupo está en una capa específica. Bueno, veamos eso. Acá entonces, tengo este grupo que está en la capa AutoCAD. Todo lo que está dentro del grupo está en la capa Layer 0, por eso es como si estuviera en la capa AutoCAD, porque al estar en la capa Layer 0 adopta la capa del grupo dentro del cual se encuentra. Bueno, pero selecciono una de las caras de la formita esta y le asigno otra capa. Supongamos que le asigno la capa muros. Y de esa manera ignora la capa del grupo en el que se encuentra y básicamente adopta la capa que manualmente yo le asigné. De esa manera, todo el grupo es como si estuviera en la capa AutoCAD, menos el o los elementos que yo voluntariamente, después de haber creado el grupo y de haberle asignado alguna capa, entré y le asigné una capa distinta. Fíjense cómo al grupo ahora le cambió la capa. Vengo y le pongo la capa, por ponerle alguna, piso exterior. Noten cómo cambia de color todos los objetos que están en la capa Layer 0, excepto la cara que yo manualmente entré y le asigné una capa distinta a Layer 0. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que ese objeto, en este caso esa cara, que está en una capa distinta a la capa Layer 0, por la cual no adopta la capa del grupo en el que se encuentra, yo quiero que vuelva a adoptar la capa del grupo? Tengo que entrar al grupo, selecciono en este caso la cara, le vuelvo a poner la capa Layer 0, y entonces ahí es como si le asignara la capa del grupo en el que se encuentra. Capa que eventualmente puede ser otra. Entonces, en resumen,
Todos los elementos que se encuentren dentro de un grupo o componente van a adoptar la capa del grupo en el que se encuentran al estar en la capa layer 0. Y es por eso que lo que recomiendo es que la capa actual siempre sea la capa layer 0, siempre dibujemos en la capa layer 0, siempre los grupos los creemos en la capa layer 0 y a los elementos, una vez convertidos en grupo, vamos y le asignamos la capa, ya sea porque tiene que ver con el material que eventualmente le queremos aplicar o porque queremos que se apague al apagar esa capa. Si eventualmente queremos que algo dentro de un grupo esté en una capa distinta a la del grupo en el que se encuentra, entramos al grupo para editarlo y le cambiamos la capa por la que deseamos.